Muy buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 14 de julio de 2016, a las 12 horas. Señor Secretario General de Acuerdos, sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Presente, señor secretario. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Magistrada Emilia Vela González. Magistrada Presidenta Marcela Laura Garza Robles. Presente. Están presentes los 4 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado. Por tanto, hay quórum legal para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 16 recursos de inconformidad con la clave de identificación, nombre del actor y de la responsable, precisados en el aviso correspondiente, fijados en los estrados de este tribunal. Es la cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Compañeras magistradas, compañero magistrado, están a su consideración los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Y les quiero recordar que en esta sesión del día de hoy empezamos a resolver diversos recursos de inconformidad que han presentado algunos partidos políticos en contra de los resultados de la jornada electoral llevada a cabo el 5 de junio de este año. Por lo tanto, hoy les recuerdo una vez más que nuestra responsabilidad y nuestro compromiso está precisamente con buscar la legalidad, el apego a la Constitución en todos y cada uno de los actos, apelando a ustedes que resolvamos en conciencia y en el sentido de tener presente que la función principal de las elecciones es precisamente la recepción de la votación. Lo que se busca es que haya una efectiva participación del pueblo en la vida democrática del país, mismo que se traduce en esos sufragios que se van y se emiten el día de la jornada electoral, en este caso en Tamaulipas el 5 de junio. Por lo tanto, les ruego que en cada asunto que analicemos y resolvamos a partir de este día, lo hagamos con la conciencia de que lo que se debe buscar es precisamente que prevalezca esa voluntad ciudadana al momento de emitir el sufragio y que, por lo tanto, al momento de analizar las diversas causales de nulidad de la votación recibida en casilla que puedan estar alegando las diferentes partes actoras, lo hagamos bajo la perspectiva de eso, que nuestra función es que prevalezca el voto ciudadano y que esa sanción anulatoria simplemente pueda darse al momento de que se acrediten los extremos de que hubiera una irregularidad y que la misma fuera determinante. De lo contrario, lo que debemos de hacer es velar por el derecho a el ejercicio del voto de todos los tamaulipecos. En ese sentido, les suplico que se sirvan manifestar si están de acuerdo con los asuntos que se analizan el día de hoy. Aprobado, muchas gracias. Señor Secretario Licenciado Matías Ramón Ochoa Delgado, por favor de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TRIN 04-2016 y su acumulado TRIN 05-2016 relativo al recurso de inconformidad presentado por los partidos políticos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, los que se inconformaron del cómputo de la elección, así como de la supuesta negativa del Consejo Municipal Electoral de El Mante, Tamaulipas, de autorizar la apertura de los paquetes electorales con el propósito de cerciorarse si de los votos nulos alguno hubiera sido incorrectamente anulado, bajo la perspectiva de que, eventualmente, de esos pudieran allegarse votos que les permitieran alcanzar el porcentaje mínimo requerido para obtener, en cada caso, una regiduría de representación proporcional. Derivado del estudio del presente caso y con base en las constancias con que se cuenta, se propone declarar infundados los agravios vertidos por los partidos políticos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, toda vez que, primeramente, se demostró que los actores carecen de razón y de sustento legal en su interés porque se abran los paquetes electorales, además de que no demostraron su dicho y basaron su postura en una mera especulación. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de inconformidad identificado con la clave TRIN 16-2016, promovido por el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral con sede en el municipio de Guerrero, Tamaulipas,
en el cual impugna los resultados contenidos en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de Ayuntamiento de Guerrero, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor de la planilla postulada por el Partido Acción Nacional, encabezada por la ciudadana Beatriz Posada Nurigel. En el asunto de cuenta, se propone confirmar lo que en materia de impugnación, pues de las constancias que integran el expediente, el actor solo aportó pruebas en las que acreditó que los ciudadanos que fungieron como integrantes de la mesa directiva de las casillas 327 básica y 328 contigua 1 y el representante del Partido del Trabajo son servidores públicos, mas no justificó que estos ejercieran una función de mando en sus respectivos empleos, hecho que efectivamente imposibilita ocupar un cargo en la integración de la mesa directiva de casillas y con ello se haya producido violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores el día de la jornada electoral. De igual manera, el actor no acreditó ni justificó con pruebas vinculantes las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto al señalamiento relativo a que el escrutinio y cómputo de la casilla 328 básica se realizó en sede alterna a la autorizada. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente Terrin 25-2016 relativo al recurso de inconformidad presentado por el Partido Revolucionario Institucional, quien pretende la nulidad de la votación recabada en 2 casillas del 19 Distrito Electoral con sede en Altamira, Tamaulipas, pues a su juicio se configura la causal prevista en la fracción 9ª del artículo 83 de la ley adjetiva que nos rige. Derivado del estudio del presente caso y con base en las constancias con que se cuenta, se pudo establecer que en una de las casillas no existió dolo o error, pero por el contrario, en otra de estas sí se actualizó la causal invocada y que ello influyó determinantemente en el resultado de la votación. Al efecto, se propone declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla 0078 básica y confirmar los resultados de la votación recibida en la casilla 0097 básica, ambas de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa del 19 Distrito Electoral con cabecera en Altamira, Tamaulipas. En consecuencia de ello, se modifican los resultados del cómputo correspondiente y se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría como diputados electos a Víctor Adrián Meraz Padrón como propietario y a Arturo Esparza Parra como suplente, toda vez que la anulación de la votación recibida en la casilla en cuestión no amerita cambio del ganador de la elección. Es la cuenta, magistrada presidenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, licenciado. Integrantes del Pleno, están a su consideración los proyectos de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. Magistrado ponente, por favor, adelante. Muchas gracias, magistrada presidenta. Suscribo en su integridad las palabras que hacía de introducción sobre que hoy comienza el tribunal a decidir jurídicamente lo que pasó el día de la jornada electoral. Y he de reconocer también que el mensaje que nos dieron los distintos senadores de las fuerzas políticas en el Senado de la República el día que tuvieron a bien designarnos como magistrados de este tribunal, que fuéramos, nos decían a los distintos magistrados, a los tribunales electorales a hacer prevalecer lo que establece la Constitución y la ley electoral en los procesos electorales, y creo que he de reconocer que ustedes siempre en sus resoluciones están atentos hasta que esto pase, no solamente en los asuntos, sino que son muy generosos también cuando nos tienen que participar algún argumento para fortalecer nuestras resoluciones, y en eso les hago voto de gratitud. El señor secretario de la ponencia ha dado cuenta de 3 asuntos, uno de la elección municipal de El Mante, Tamaulipas, otro de la elección municipal de Guerrero y del consejo distrital correspondiente o con sede en Altamira, Tamaulipas. Voy a hacer referencia en el orden que he mencionado. En el caso de la elección municipal de El Mante, Tamaulipas, el partido Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática acuden a través de un recurso de inconformidad a quejarse porque el día de la sesión de cómputo solo se abrieron 42 paquetes del total de los paquetes que integran los distintos casillas electorales, pero para la apertura de paquete tiene que solicitarse al inicio de la
jornada de escrutinio y cómputo que realizan los consejeros municipales, y solo se abrieron 42 paquetes porque el PRI, que está en segundo lugar, y Morena, que tenía algunas aseveraciones sobre 2 casillas en las cuales se habían anotado errores en su votación, y el Consejo Municipal lo declaró procedente, pero al final, ya cuando habían desarrollado revisado los 42 paquetes electorales, pues estos 2 partidos continúen abriendo los paquetes electorales, cosa que ni es el momento procesal y ni ellos ocuparon el segundo lugar para solicitarlo. En consecuencia, la determinación del Consejo Municipal de no declarar procedente la solicitud de continuar abriendo paquetes es lo correcto, y es lo que en el medio impugna, en la sentencia que hoy se estaba poniendo en su consideración, es lo que estamos argumentando en base a lo que establece la ley electoral. En cuanto a la elección del municipio de Guerrero, impugnan aquí 3 casillas por la presencia de 2 funcionarias, una secretaria y otra presidenta, por ejercer violencia física o presión sobre los electores o los integrantes de la mesa de casilla, dice el partido actor, porque son servidoras públicas de la Comisión Federal de Electricidad, y un tercero, el representante del PT, por ser profesor de primaria en una institución educativa de aquella localidad. Sin embargo, para que se dé violencia física o presión, hay jurisprudencia, ustedes mismos han sido generosas en abundar mucho en esos criterios, en que el servidor público tiene que tener mando y se tiene que acreditar que tiene cierta gente a su adscripción, o que electores que votan en esa casilla se encuentran bajo su subordinación, aunado que tiene que acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y acreditar que es determinante esa conducta para el resultado de la votación recibida en casilla. Bien lo decía al inicio de esta jornada, solo nos acreditó que efectivamente son empleados públicos, pero no acreditó que ejercen mando ni en la institución educativa, ni en la comisión, ni en la paraestatal. Y bajo el principio de jurisprudencia de conservación de los actos públicos válidamente celebrados por ciudadanos, se está solicitando que se confirmen las casillas impugnadas y declararse infundados los agravios vertidos por el partido actor. En un tercer medio de impugnación, para impugnar la elección del distrito correspondiente a Altamira, Tamaulipas, impugnan 2 casillas electorales por error y cómputo. Esto es muy recurrente, de que pues los ciudadanos que son insaculados al azar, que no tienen la pericia, que solo tienen la buena voluntad de participar en la recepción de los votos, pues a veces, si uno mismo a veces llena un documento y lo hace una y otra vez, y aún así tiene ciertos errores, suele pasar también en las actas de escrutinio y cómputo. De las 2 casillas impugnadas, en una se confirmó que todos los actos coinciden, que no hay ningún tachadura, ningún borrar algún resultado, y en la otra sí, la suma de los votos recibidos por un partido y otro y las actas recibidas no coincide, y sí se vuelve determinante para esa casilla, en virtud que la diferencia entre primero y segundo lugar pues fue de un voto, y estamos solicitándoles, si son tan amables, de apoyarnos en el sentido de declarar fundados los agravios para esta casilla e infundados para la otra casilla. Serían en cuanto a los asuntos, magistrada, y también por ya estar en la convocatoria de la sesión pública, quisiera referirme que se había citado que se iba a sesionar el medio de impugnación correspondiente a la impugnación del 20 Consejo Distrital con sede en Madero, Tamaulipas, correspondiente a la elección de diputado y mayoría relativa, pero fue retirado por parte de mi ponencia porque las pruebas que se nos hicieron a llegar pues no son las que necesitamos para tener suficientemente el argumento y probado para declarar a favor o en contra lo solicitado por el partido actor, y hemos tenido mejor la responsabilidad de retirarlo, cosa que agradezco. Sería todo, Presidenta. Gracias. Gracias, magistrado Izaguirre. ¿Alguna otra intervención? Señor secretario general, de acuerdo, sírvase tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrado. Magistrado ponente Eddie Izaguirre Treviño. Con los proyectos. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor de los proyectos.
Magistrada Emilia Vela González. Con los proyectos. Magistrada Presidenta Marcela Laura Garza Robles. A favor de los proyectos. Magistrada Presidenta, los proyectos han sido aprobados por unanimidad de los votos de los magistrados presentes. Gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN04/2016 y su acumulado TRIN05/2016 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se declaran infundados los agravios vertidos por los partidos políticos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática para controvertir el acto impugnado. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación los resultados contenidos en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de Ayuntamiento del Mante, Tamaulipas, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor de la planilla postulada por el Partido Acción Nacional, encabezada por el ingeniero Juan Francisco Leal Guerra. Notifíquese en términos de ley a las partes, archívese el expediente como asunto concluido y en caso de ameritarlo, en su oportunidad, devuélvanse los documentos exhibidos en caso de ser requeridos. Por otra parte, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN 16/2016 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acto impugnado en lo que fue materia de impugnación. Por último, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN 25/2016 se resuelve de la siguiente forma. Primero, se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 0078 básica, consignada en el acta de escrutinio y cómputo de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa del 19 Distrito Electoral con cabecera en Altamira, Tamaulipas, al estimarse que se actualizaron las causales de nulidad hechas valer por el recurrente. Segundo, se confirman los resultados de la votación recibida en la casilla 0097 básica, consignadas en el acto de escrutinio y cómputo de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa del 19 Distrito Electoral con cabecera en Altamira, Tamaulipas. Tercero, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital para quedar en los términos previstos en el punto 5 de esta resolución, la cual sustituye a dicha acta de cómputo distrital. Cuarto, se confirma en lo que fue materia de impugnación la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de constancia de mayoría como diputados electos a Víctor Adrián Meraz Padrón como propietario y Arturo Esparza Parra como suplente, toda vez que la anulación de la votación recibida en la casilla en cuestión no amerita cambio del ganador de la elección. Ahora bien, señora licenciada Gloria Graciela Reina Hagel, si por favor de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Emilia Vela González. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TRIN 06/2016, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital en el 03 Distrito Electoral de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada a la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional. Esta ponencia propone confirmar los actos impugnados en razón de que no se acredita que se actualice la causal de nulidad invocada por el actor referente a la entrega sin causa justificada de los paquetes que contengan los expedientes electorales a los consejos distritales electorales, fuera de los plazos señalados por el Código, ya que, como queda acreditado plenamente en la resolución, desde la hora de clausura de las casillas impugnadas a su entrega y recepción, no transcurrieron más horas que las estipuladas en la ley, y en las que no se asentó horario de clausura no se justificó que los paquetes mostraran alteración alguna. Ahora bien, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TRIN 10/2016, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal del Ayuntamiento de Jiménez, Tamaulipas, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada a la planilla postulada por la coalición parcial Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Esta ponencia propone confirmar los actos impugnados en razón de que no se acredita que se actualicen las causales de nulidad contenidas en el artículo 83, fracción segunda, tercera y sexta, invocadas por el actor referentes a lo que la votación fue recibida en fecha distinta y por personas no autorizadas. Asimismo, no se acreditaron los actos de presión al electorado por la presencia de servidores públicos como funcionarios de casilla o como representantes de partidos políticos, dado que los mismos no tenían calidad de funcionarios con mando superior, además de que no se demostraron circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo se ejercían dichos actos.
A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TRIN 18, interpuesto por la coalición parcial Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado local en el Distrito Electoral 22 en Tampico, Tamaulipas, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada a la fórmula postulada por el PAN. Esta ponencia propone la nulidad de la votación recibida en las casillas 1429 contigua 1, 1454 básica, 1493 básica y 1496 básica, en virtud de que se actualiza la causal contenida en el artículo 83, fracción tercera de la Ley de Medios de Impugnación Electorales del Estado de Tamaulipas, referente a que la votación fue recibida por personas que no formaban parte de la lista nominal de la sección correspondiente, razón suficiente para actualizar el supuesto señalado. Sin embargo, la nulidad de las casillas referidas, si bien modifica el cómputo distrital, no cambia el resultado de la misma. Por tanto, se propone confirmar la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría expedida en favor de la fórmula del Partido Acción Nacional. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TRIN 34-2016, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado local en el Distrito Electoral 15 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada a la fórmula postulada por el PAN. Esta ponencia propone la nulidad de la votación recibida en las casillas 1590 contigua 2, 1637 contigua 3 y 1682 contigua 2, en virtud de que se actualiza la causal contenida en el artículo 83, fracción tercera de la Ley de Medios de Impugnación Electorales del Estado de Tamaulipas, referente a que la votación fue recibida por personas que no formaban parte de la lista nominal de la sección correspondiente, razón suficiente para actualizar el supuesto señalado. En cuanto al agravio relacionado con la causal 11 del precepto señalado, esta ponencia propone declararlo infundado en razón de que el actor no acreditó las irregularidades relacionadas con el carrusel que menciona en su escrito primigenio, para la procedencia de un nuevo escrutinio y cómputo que solicita. Ahora bien, la nulidad de las casillas referidas, si bien modifica el cómputo distrital, no cambia el resultado de la misma. Por tanto, se propone confirmar la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría expedida en favor de la fórmula del Partido Acción Nacional. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, licenciada. Compañeras magistradas, compañero magistrado, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta por si alguien desea hacer alguna intervención? Magistrada ponente, por favor, Emilia Vela González, adelante. Voy a hacer brevemente referencia de los asuntos que se han puesto a su consideración. En principio, pues reiterar que hemos tratado de privilegiar los resultados obtenidos durante la jornada electoral del 5 de junio. Ahora bien, con respecto al asunto planteado referente al cómputo distrital de Nuevo Laredo, aquí lo promueve el Partido Revolucionario Institucional, pero parte de una premisa un tanto errónea, en el sentido de que se entregaron los paquetes electorales en forma extemporánea, fuera de los plazos señalados por la ley. Sin embargo, en este caso, en su mayoría señalaba a partir de la hora en que se cierra la votación, y tendremos que contarlo a partir de la clausura de casilla, ya que, como ustedes tienen conocimiento, una vez que se cierra la votación son los diferentes actos que tiene que realizar los funcionarios de casilla para poder realizar el cómputo de los votos obtenidos por cada partido político que participó en la contienda electoral. En base a eso, una vez que se tuvo en consideración a qué horas se cerraron cada una de las casillas, se pudo constatar que en ninguna de ellas se excedía de los plazos señalados por la ley, y en las que no se pudo constatar, ya que por omisión de los mismos funcionarios de casilla, que no son personas especializadas, sobre la hora en que se clausuró la casilla, pues no se demostró o no se aportó prueba alguna en el sentido de que alguno de los paquetes electorales hubiesen llegado con muestras de alteración. En ese sentido, proponemos la confirmación del acto impugnado. Por otro lado, por lo que se refiere a la elección municipal, en el caso de Jiménez, pues no se acreditaron
las causales de nulidad que se invocaron. También se señalaron que hubo un ejercicio, una presión en el electorado en virtud de señalar que había presencia de servidores públicos en casillas o como representantes de partido. Sin embargo, también al no acreditarse que esas personas tuvieran rango de mando superior, ya que se trataba de secretarios o auxiliares de protección civil, y que tampoco había circunstancias acreditadas de modo, tiempo y lugar en cómo se pudo haber ejercido esa presión. Por lo tanto, se declaró infundado ese agravio y se confirma el acto reclamado. En cuanto a los cómputos distritales de Ciudad Victoria y de Tampico que fueron impugnados, si bien se determinó declarar la nulidad de algunas de las casillas, fue porque en esos casos sí se actualizó y sí se justificó de manera plena que los funcionarios que actuaron en esas casillas cuya nulidad se declara no correspondían a la sección. En todos casos, cuando se nos alegó esa situación, en algunos pudimos, aunque no pertenecieran a la casilla o a la lista nominal de la casilla en la que actuaron, si pertenecían a la sección, vamos a decir, era frecuente que estuvieran actuando en la casilla básica cuando aparecían en la lista nominal de la contigua 2, por ejemplo, pues en ese caso, por ser de la misma sección, se respetó el cómputo, pero en estos dos casos las casillas se declararon, se declaró la nulidad de la votación recibida en esas casillas en virtud de haberse acreditado plenamente con las listas nominales que no correspondían a la sección los funcionarios que actuaron en la misma. Por lo tanto, si bien se modificó el cómputo, no trascendió al resultado del ganador y se confirma la declaración de validez y se modifican los resultados, pero la entrega de constancia de mayoría. Gracias, magistrada ponente. ¿Alguna otra intervención? Señor secretario general de acuerdos, sírvase a tomar la votación de estos proyectos, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente Emilia Vela González. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Con los proyectos. Magistrada María Concepción. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta Marcia Laura Garza Robles. Con los proyectos. Magistrada presidenta, los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN 06/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declara infundado el agravio manifestado por el actor. Segundo, se confirma el cómputo distrital de la elección de diputado local por el Consejo Distrital 03 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor de la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional. Tercero, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN 10/2016 se resuelve de la siguiente forma. Primero, se declaran infundados los agravios manifestados por el partido actor. Segundo, se confirma el cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Jiménez, Tamaulipas, así como la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla postulada por la coalición parcial, por los motivos vertidos en la presente resolución. Tercero, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Además, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN 18/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declaran infundados los agravios identificados con los incisos B y C. Segundo, se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 1429 contiguo 1, 1454 básica, 1493 básica y 1496 básica, por las razones vertidas en la resolución. Tercero, en consecuencia,
se modifican los resultados del cómputo final de la elección de diputado local por el 22 Distrito Electoral con cabecera en Tampico, Tamaulipas, en atención a las 4 casillas anuladas. Cuarto, no obstante la modificación decretada, se confirma la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría expedida por la responsable en favor de la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional. Quinto, notifíquese a las partes en la forma legal que corresponda. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Asimismo, remítase copia certificada de la presente resolución al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas para los efectos que establece el artículo 288 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. Por último, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN 34/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declara infundado el agravio identificado como inciso B. Segundo, se anula la votación recibida en las casillas 1590 contigua 2, 1637 contigua 3 y 1682 contigua 2 por las razones vertidas en la presente resolución. Tercero, en consecuencia, se modifican los resultados en el acta de cómputo final de la elección de diputado local por el 15 Distrito Electoral en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en atención a las 3 casillas anuladas. Cuarto, no obstante la modificación decretada, se confirma la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría emitida por la responsable en favor de la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional. Quinto, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, remítase copia certificada de la presente resolución al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas para los efectos que establece el artículo 288 de la Ley Electoral del Estado. Ahora bien, señor secretario, licenciado Juan Alvear Pérez, por favor dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes Reyes. Así será, magistrada presidenta. Señores magistrados, señor magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con la clave TRIN 9/2016 relativo al recurso de inconformidad interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa por el Distrito Local 2 con cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la respectiva constancia de mayoría. Lo anterior, debido a que, en opinión del recurrente, en diversas casillas se actualiza la causal de nulidad consistente en entregar sin causa justificada el paquete que contenga los expedientes electorales a los consejos distritales o municipales electorales fuera de los plazos señalados en la ley. En el proyecto se propone confirmar la votación recibida en las casillas controvertidas y, por lo tanto, los actos impugnados, en razón de que los documentos que obran en autos no se acredita que los paquetes electorales hayan sido entregados al Consejo Distrital de manera extemporánea. Por otra parte, no obstante que se hubiera acreditado que dicha irregularidad existió, ello no implicaría necesariamente que se debiera decretar la nulidad de la votación recibida en casilla, ya que la normatividad electoral establece que la irregularidad debe ser determinante. En este sentido, la violación se considera determinante en los casos en que los paquetes electorales hayan sido violentados. Por tanto, al no desprenderse de autos que alguno de los paquetes haya sido alterado y, en consecuencia, no ponerse en duda el resultado de la votación, a juicio de esta ponencia, se reitera confirmar la votación recibida en las casillas mencionadas por el recurrente, así como los demás actos impugnados. Ahora doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con la clave TRIN 17/2016, relativo al recurso de inconformidad interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra de los resultados consignados en el acta del cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa en el Distrito 1 con cabecera en Nuevo Laredo, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la respectiva constancia de mayoría. Pues según el actor, en diversas casillas se actualiza la causal de nulidad consistente en entregar sin causa justificada el paquete que contenga los expedientes electorales a los consejos distritales o municipales fuera de los plazos señalados.
En el proyecto se propone confirmar la votación recibida en las casillas señaladas y, por lo tanto, los actos impugnados, pues no se acreditó que los paquetes electorales hayan sido entregados al Consejo Distrital de manera extemporánea. Por otra parte, no obstante que se hubiera acreditado que dicha irregularidad existió, ello no implicaría necesariamente que se debiera decretar la nulidad de la votación recibida en alguna casilla, ya que la normatividad electoral establece que la irregularidad debe ser determinante. En ese sentido, la violación se considera determinante en los casos en que los paquetes electorales hayan sido violentados. Por lo tanto, al no desprenderse de autos que alguno de los paquetes haya sido alterado y en consecuencia no ponerse en duda el resultado de la votación, a juicio de esta ponencia se reitera la propuesta de que se confirme la votación recibida en las casillas mencionadas por el recurrente, así como los demás actos impugnados. Ahora doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con la clave TRIN 26/2016, relativo al recurso de inconformidad interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano, en el que solicita el recuento de la votación recibida en diversas casillas en las que se recibió la votación correspondiente a la elección de diputados de mayoría relativa por el distrito local 14, con cabecera en esta ciudad. Lo anterior, debido a que a su juicio, durante la jornada electoral, se suscitaron diversas irregularidades relacionadas con la instalación de las casillas, los funcionarios que integraron las mesas directivas de casilla, así como errores e inconsistencias en las actas de escrutinio y cómputo. En el proyecto se considera que no es procedente ordenar el recuento solicitado en razón de que el recurrente no señala con precisión en qué consisten los errores o irregularidades que invoca, ni cumple con la obligación procesal de aportar las pruebas atinentes. Por otra parte, tampoco se cumplen los requisitos para que sea procedente el recuento de la votación, ya que de autos no se desprende que hayan existido discrepancias entre las actas en poder del Consejo Distrital y las que obraban en los paquetes electorales. Por otro lado, la cantidad de votos nulos es menor a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Aunado a lo anterior, el recuento debe ser solicitado por el partido que presuntamente obtuvo el segundo lugar al inicio de la sesión de cómputo, lo cual no ocurrió, siendo además que el partido que obtuvo el segundo lugar es uno diverso al recurrente. Por lo tanto, se propone determinar que no es procedente ordenar el recuento solicitado y, por consecuencia, se deben confirmar los actos del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría al candidato ganador postulado por el Partido Revolucionario Institucional. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con la clave TRIN 33 relativo al recurso de inconformidad interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa por el distrito 21 con cabecera en Tampico, Tamaulipas, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la respectiva constancia de mayoría. Lo anterior, en razón de que, a juicio del recurrente, en 4 casillas se actualiza la causal de nulidad consistente en recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la ley, debido a que algunas personas que ejercieron alguno de los cargos en la mesa directiva de casilla no son residentes de la sección electoral. En el proyecto se propone confirmar la votación recibida en las casillas impugnadas, ya que de autos se desprende que las personas que fungieron como funcionarios de casilla sí pertenecen a la sección en que actuaron. Asimismo, se advierte que la inconformidad del recurrente tiene su origen en que en diversos rubros de las actas, tanto de la jornada electoral como de escrutinio y cómputo, algunos de los nombres de los funcionarios de la mesa directiva de casilla se asentaron equivocadamente. Sin embargo, dichos errores no son suficientes para decretar la nulidad de la votación, ya que del resto de los documentales que obran en autos se acredita que los errores son producto de un simple descuido o distracción de la persona encargada de llenar el acta, por lo que estos se limitan a dichos documentos y no a los actos electorales. Por tanto, a juicio de la ponencia, debe confirmarse la votación recibida en las casillas impugnadas, así como los resultados
consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la respectiva constancia de mayoría a la candidata ganadora postulada por el Partido Acción Nacional. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrados y magistradas. Gracias, señor licenciado. Compañeros integrantes del Pleno, están a su consideración los proyectos de cuenta por si desean hacer alguna intervención. Sí. Magistrada Reyes, adelante, por favor. Sí, me voy a referir de manera conjunta a dos de los asuntos que ha dado cuenta el secretario. Es el recurso de inconformidad 9 de 2016 y el 17, por la similitud que guardan entre ambos. Fueron interpuestos por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la votación recibida en diversas casillas, así como el cómputo distrital de los distritos correspondientes al distrito primero y segundo en cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Aquí en ambos casos el actor invoca la causal de nulidad prevista en la artículo 83, fracción décima, aduce que se entregaron sin causa justificada los paquetes de manera extemporánea. Él sostiene que existió un lapso considerable entre la hora de la clausura y la entrega de los paquetes al Consejo Distrital. Sin embargo, del análisis que se hizo a las constancias que obran en el expediente, se advierte en primer término que, bueno, existe una confusión en cuanto a la hora en que se cerró la votación y la clausura. El cierre de la votación, como todos sabemos, es a las 18 horas. Y la clausura es un acto diverso después del cierre de votación que lleva consigo un considerable tiempo, como lo es el escrutinio y cómputo, el llenado de las actas, que lleva un tiempo considerable. Y de ahí es donde empieza a correr el término para entregar los paquetes al Consejo Distrital. Al analizar los documentos que obran el expediente, pues no se advierte que haya transcurrido en exceso el término como el actor lo maneja o que se hayan entregado de manera extemporánea. Se analizaron una especie de recibo que se le entrega al presidente que entrega el paquete electoral, donde se asienta la hora cuando recibe el paquete, y en realidad no excede el término, como lo aduce el actor, no aporta pruebas para justificar que efectivamente se excedió el término que marca la ley, además de que, como sabemos, para que se pueda acreditar esta causal, aparte de la extemporaneidad injustificada, debe en todo caso, acreditarse que está el paquete alterado. En ninguno de las casillas que impugnó se estableció en el expediente que llevara alteraciones. Por lo tanto, a criterio de la ponencia, se propone que se confirme la votación recibida al no haberse acreditado la causal en estos dos proyectos que ponemos a consideración. Por otra parte, en el siguiente proyecto, que es el 26, es el recurso de inconformidad, este recurso es promovido por el Partido Movimiento Ciudadano. Aquí sustancialmente impugna la elección de diputado local por el Distrito 14, y aquí fundamentalmente él lo que solicita es un recuento de votos señalando diversas irregularidades que a su criterio sucedieron en el día de la jornada electoral. Sin embargo, no aporta ninguna prueba que demuestre que efectivamente sucedieron las irregularidades que él está argumentando, además de que no se surten los requisitos que la ley nos marca para que pueda proceder un recuento de votos, como es que la cantidad de votos nulos sean 4 veces mayor entre los candidatos presuntamente ubicados en primero y segundo lugar, y que se haya solicitado al inicio del cómputo el representante del partido que esté ubicado en segundo lugar, y como ya lo expresó el secretario en la cuenta que dimos, el partido actor no está ubicado en segundo lugar, y por tanto consideramos denegar el recuento solicitado y confirmar el cómputo municipal y la declaración de validez. Y por lo que hace al recurso de inconformidad 33 de 2016, es interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la votación recibida en 4 casillas relativas al Distrito 21 con cabecera en Tampico, Tamaulipas, aduciendo que se actualiza la fracción tercera del artículo 83, que es que la votación sea recibida por persona distinta a la facultada por la ley.
Sin embargo, del análisis que se hizo de las constancias, se advierte que los funcionarios que actuaron en las casillas que él impugna sí son los facultados por la ley, incluso algunos de ellos habían sido designados como suplentes y hubo lo que comúnmente conocemos como el corrimiento de funcionarios y fueron designados. Y es por lo que proponemos en nuestra ponencia confirmar esos actos impugnados y confirmar la validez de la votación. Gracias, magistrada ponente. ¿Alguna otra intervención? Señor secretario general de Acuerdos, sírvase tomar la votación para los proyectos de cuenta, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente María Concepción Reyes. A favor de los proyectos. Magistrado Eddie Isaguirre Treviño. Con los proyectos. Magistrada Emilia Vela González. Con los proyectos. Magistrada presidenta Marcela Laura Garza Robles. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, señor secretario. En consecuencia, los recursos de inconformidad identificados con los números de expediente TRIN 09 diagonal 2016, TRIN 17 diagonal 2016 y TRIN 26 diagonal 2016 se resuelven de la siguiente manera. Único. Se confirman en lo que fue materia del presente recurso los actos impugnados. Notifíquese en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN 33 diagonal 2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, no se actualiza la causal de nulidad invocada por el actor. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la calificación y declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la fórmula postulada por el PAN, todos de la elección de diputado de mayoría relativa por el Distrito Local 21, con cabecera en Tampico, Tamaulipas. Notifíquese en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Señor secretario, licenciado Antonio Hernández Arellano, por favor de cuenta con los asuntos que mi ponencia pone a consideración de este pleno. Con su venia, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. En primer término, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TRIN 15 diagonal 2016 interpuesto por la coalición parcial PRI Verde Nueva Alianza en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal del Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas, de la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada en favor de la planilla postulada por el PAN. En la cuenta, la parte actora señala que se afecta el resultado de la votación del Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas, las inconsistencias encontradas en las boletas extraídas de las urnas de las diferentes elecciones. Asimismo, aduce que en diversas casillas el número de boletas entregadas a los funcionarios de las mesas directivas no coincide con el número de boletas extraídas de las urnas. Y por último, refiere que durante el desarrollo de la jornada electoral se implementó una conducta fraudulenta a la ley conocida como carrusel. No le asiste la razón al actor cuando señala que la discrepancia existente entre las boletas extraídas de las urnas de las elecciones de gobernador y diputados afecta la votación del Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas, pues los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas o de los cómputos municipales, distritales o estatal de la elección de gobernador tienen efectos particulares para el tipo de elección y el cargo que se pretende renovar. Por tanto, las cifras aludidas por el partido actor en nada perjudican o benefician a una u otra elección, en el entendido que son diferentes, por los que los resultados de la elección de gobernador y diputados no trascienden en el resultado de la elección de ayuntamientos. Por otra parte, de 21 casillas impugnadas le asiste la razón el actor en una, al actualizarse la causal de nulidad prevista en el artículo 83, fracción novena de la Ley de Medios Local, pues del análisis de los rubros fundamentales arroja una serie de discrepancias que no encuentran explicación razonable que las justifique, ya que la diferencia entre dichos rubros fundamentales es igual a la diferencia entre primero y segundo lugar, de manera que debe decretarse la nulidad de la votación recibida en la misma, ya que existe error en el cómputo de los votos y es determinante para el resultado de la votación. Por otro lado, no le asiste la razón al actor cuando señala que existió una conducta fraudulenta conocida como carrusel, dado que los argumentos suprimidos solo constituyen manifestaciones genéricas y subjetivas en las cuales no se especifican las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron las irregularidades que aduce. En consecuencia, esta ponencia propone se modifique el cómputo municipal, pero como la fuerza política que originalmente ocupó
el primer lugar sigue conservando esa posición, se confirme la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TRIM 19/2016, interpuesto por el PRI en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo digital correspondiente a la quinta demarcación local con cabecera en Reynosa, Tamaulipas, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría de la fórmula postulada por el PAN. En la cuenta, el PRI afirma que acontecieron irregularidades en diversas casillas que actualizan las causales previstas en las fracciones 1, 2, 3 y 9 del artículo 83 de la Ley de Medios Local. Asimismo, pretende se decrete la nulidad de la elección en los términos del numeral 85 de la citada ley. Esta ponencia considera que no le cite la razón al actor cuando alega que en 15 casillas se recibió la votación en lugar distinto. Lo anterior es así, pues aunque las actas respectivas no se encuentran asentados los domicilios en los mismos términos que se describen en el carte, tal circunstancia no implica que se hayan instalado en lugar diverso. Asimismo, el actor afirma que en 41 casillas la votación fue recibida en fecha distinta. Al respecto, al realizar el estudio correspondiente, se advierte que no le existe la razón, pues aun cuando existen diferencias en la hora de instalación, la cual forma parte de los actos preparativos de la jornada electoral, evidentemente no afectaron la emisión del sufragio, por lo que se presume que tales diferencias se debieron a diversas situaciones derivadas de la propia instalación y no arbitrariedades de los funcionarios receptores de la votación. De igual manera, el PRI sostiene que en 17 casillas la votación fue recibida por personas no autorizadas por la ley. Sin embargo, se observa que las mismas que integraron las mesas directivas de casilla fueron designadas por el Consejo Digital y en otras, aunque hayan sido tomadas de la fila, pertenecen a la sesión electoral. Por otra parte, de 127 casillas impugnadas por considerar el actor que existió dolo o error en el cómputo de los votos, solo en una casilla, la 1075B, se comprobó que se actualiza esta causal. Ello es así, pues del análisis de los rubros fundamentales se advierten discrepancias sin alguna explicación razonable que las justifique, y aunado al hecho de que la diferencia entre estos rubros es coincidente con la que existe entre el primero y segundo lugar, resulta procedente de que tal la nulidad de la votación recibida en dicha casilla. Por otro lado, en cuanto a la nulidad de elección invocada por el actor, relativa a la causal genérica, no resulta procedente la petición, pues para que sea factible decretar la nulidad es indispensable que las supuestas violaciones hubiesen acontecido o impactado de manera general en la jornada electoral, y además de que sea determinante para el resultado de la elección, lo que en la especie no acontece ni se demuestra, pues a la luz de las violaciones planteadas por el partido accionante, no se advierten bases objetivas para poder concluir razonablemente que las irregularidades resultaron trascendentes en la definición del resultado de la elección impugnada. Por tanto, esta ponencia propone se modifique el cómputo municipal, pero debido a las posiciones de primero y segundo lugar ocupadas por el PAN y el PRI respectivamente, se mantienen sin alteración. Por ello, se pide se confirme la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TRIM 24/2016, interpuesto por el PRI en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa correspondiente al distrito 07 de Reynosa, Tamaulipas, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada a la fórmula postulada por el PAN. En la cuenta, el PRI afirma que acontecieron irregularidades en varias casillas que actualizan las causales previstas en el artículo 83, fracción 1, 2, 3 y 9 de la Ley de Medios Local. Asimismo, pretende se decrete la nulidad de la elección en términos del numeral 85 de la citada ley. No le cite la razón al actor cuando alega que en 4 casillas se recibió la votación en lugar distinto, en 47 fue recibida en fecha distinta y en 10 fue recibida por personas no autorizadas. Ello es así, pues si bien en las actas respectivas no se anotaron los domicilios en los mismos términos que se describen en el carte, en el apartado de incidentes no se advierte que se hayan instalado en lugares diferentes. Además, aun cuando existen incorrecciones u omisiones en la hora de instalación, no implica que sea una irregularidad de tal magnitud para anular la votación recibida en las casillas, pues si bien es un referente, no hay elementos de prueba que sustente que los actos preparatorios fueron irregulares e invaliden la votación. En relación a las personas que integraron las casillas,
son las mismas que fueron designadas por el Consejo Distrital y aunque otras fueran tomadas de la fila, pertenecen a la sección electoral. Por otra parte, de 60 casillas impugnadas, no le asiste la razón al actor en el sentido de que se actualiza el error en el cómputo de los votos, porque el hecho de que determinados rubros del acta de escrutinio y cómputo aparezcan en blanco o ilegibles, o el número consignado en un apartado no coincida con otro de similar naturaleza, no es causa suficiente para anular la votación. Por otro lado, en cuanto a la nulidad de la elección relativa a la causal genérica invocada por el actor, no resulta procedente la petición, pues no se desprenden elementos reales y objetivos que permitan identificar una relación clara, cierta y razonable entre las acciones señaladas y los resultados electorales, de ahí que no es posible decretar la nulidad de la misma. Por tanto, esta ponencia propone se confirmen los actos impugnados. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TERRIN 29/2016, interpuesto por el PRI en contra de los resultados consignados en el acta del cómputo municipal del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, la declaración de la validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada a la planilla postulada por el PAN. En la cuenta, el PRI afirma que acontecieron irregularidades en diversas casillas que actualizan las causales previstas en el artículo 83, fracción 1, 2, 3 y 9 de la Ley de Medios Local. Asimismo, pretende se decrete la nulidad de la elección en términos del artículo 85 de la citada ley. No le asiste la razón al actor cuando alega que en 30 casillas se recibió la votación en lugar distinto, en 156 fue recibida en fecha distinta y en 33 fue recibida por personas no autorizadas. Lo anterior es así, pues si bien en las actas respectivas no se asentaron los domicilios en los mismos términos que se describen en el encarte, tal circunstancia no implica que se hayan instalado en lugar distinto, pues las direcciones asentadas en dichos documentos se presume que coinciden. Asimismo, aun cuando existen diferencias en la hora de instalación, la cual forma parte de los actos preparativos de la jornada electoral, evidentemente no afectan la emisión del sufragio, por lo que se presume que tales diferencias se debieron a situaciones justificadas por la complejidad de la instalación y no arbitrariedad de los funcionarios receptores de la misma. También, las personas que integraron las casillas son las mismas que fueron designadas por el Consejo Distrital y otras, aunque hayan sido tomadas de la fila, pertenecen a la sección. Por otra parte, de 87 casillas impugnadas, le asiste la razón al actor en 5 por actualizarse el error en el cómputo de los votos. Ellos así, pues del análisis de los rubros fundamentales, arrojan una serie de discrepancias que no encuentran explicación razonable que las justifique, pues la diferencia entre estos rubros fundamentales es superior a la diferencia entre el primero y segundo lugar, de manera que debe decretarse la nulidad de votación en dichas casillas. Por otro lado, en cuanto a la nulidad de la elección relativa a la causal genérica invocada por el actor, no resulta procedente la petición, pues para que se esté en aptitud de decretar la nulidad respectiva es indispensable que las supuestas violaciones hayan acontecido e impactado de manera general en la jornada electoral en el municipio que se trate, y además que sea determinante para el resultado de la elección, lo que en la especie no acontece ni se demuestra. Por tanto, esta ponencia propone se modifique el cómputo municipal, pero como el partido político que finalmente ocupó el primer lugar sigue conservando esa posición, se confirme la declaración de validez de la elección y otorgamiento de la constancia de mayoría. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrado. Gracias, señor secretario. Compañeras magistradas, compañero magistrado, están a su consideración los proyectos que pone a su consideración mi ponencia, por lo que me permitiré hacer unos breves comentarios. Estamos proponiendo 4 proyectos, 3 relativos que tienen los mismos agravios en relación al Ayuntamiento de Reynosa, el Distrito 5 y el Distrito 7, todos de Reynosa, y quiero hacer la mención de ellos en conjunto porque traen los mismos agravios, son todos interpuestos por el Partido Revolucionario Institucional, básicamente doliéndose de 4 puntos. 1, las causales en relación a que la votación se haya recibido en lugar distinto. 2, que la votación haya sido recibida en fecha distinta. 3, que fue recibida por personas no autorizadas. Y 4, que hubo error en las actas de escrutinio y cómputo. En este sentido, les recuerdo una vez más que bajo el criterio y la perspectiva de tener que prevalezca la voluntad ciudadana y la emisión del sufragio
les propongo, en el proyecto se propone lo siguiente. Lugar distinto, si bien es cierto que en algunas actas no está estipulado, asentado el domicilio exactamente coincidente con lo que se señala en el encarte, la realidad es que el encarte es mucho más extenso y, como ya bien lo comentaban ustedes, quienes integran las casillas, los funcionarios de casilla, son ciudadanos no expertos que tienen a lo mejor una deficiencia en el sentido de no poder contar con toda la precisión que maneja el encarte precisamente para lograr la ubicación de la casilla. Sin embargo, esto no quiere decir que la casilla haya sido ubicada en un lugar diferente o que se hubiera generado una confusión en el electorado. Por lo tanto, la ponencia les propone porque se considera que no es suficiente para acreditar la causal de nulidad. Lo mismo acontece con la fecha. Si bien es cierto que la votación debe ser recepcionada de conformidad con la ley a partir de las 8 horas, y hay algunos casos en los que también lo sabemos de manera empírica, que a veces la votación se empieza a recibir hasta las 8:30, incluso a lo mejor a veces a las 9, porque faltara algún funcionario o porque siguen realizando actividades para implementar todo lo que son las mamparas y lo relativo a la recepción del voto. Ello no implica el que se empiece a recibir la votación con 30, 40 o algunos minutos, incluso horas posteriores. Esto no implica que la votación no se haya recibido, que haya sido en fecha distinta, y mucho menos si en este caso, como acontece en estos 3 proyectos, la parte actora no demuestra que esos minutos hubieran sido determinantes para el resultado de la votación, en el sentido de que se hubiera dejado de recibir votación que les hubiera podido beneficiar, cosa que en los proyectos no se demuestra, no acontece. Por otro lado, también señalan que la votación la reciben personas no autorizadas, es decir, se duelen porque a su criterio el hecho de que se tome a personas de la fila por la ausencia de algún funcionario debidamente designado, consideran que es causal suficiente para que se anule la votación. Sin embargo, como sabemos, por criterios de jurisprudencia y de las diferentes salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el hecho de que no sean precisamente los funcionarios originalmente designados por el Instituto Nacional Electoral quienes funjan como funcionarios de casilla, no es causal o motivo suficiente para que se decrete la nulidad, sino que se tendría que acreditar que las personas que hayan sido tomadas de la fila no pertenecen a la sección, es decir, no solo que no aparezcan en el listado nominal correspondiente a la casilla donde ejerzan esa función, sino que no estén contempladas dentro de ninguna lista nominal de toda la sección correspondiente, situación que no acontece. Si bien es cierto, en algunos casos no están dentro de la lista nominal específica de la casilla, sí aparecen en la lista nominal de toda la sección, por lo tanto, no se actualiza la causal de nulidad. Y por último, en cuanto al error, que en este caso, tanto en el Distrito 5 se anula una casilla por este concepto y en el correspondiente al Ayuntamiento de Reynosa se propone anular 5, en relación a que hay errores en esta causal se refiere a que existan errores en las actas de escrutinio y cómputo, y si bien es cierto, insistimos, no se puede esperar que las actas sean perfectas y no contemplan errores. Esto debe de ser, para llegar al efecto de anular la votación, que esos errores sean determinantes para el resultado de la votación, y como sabemos, lo que se tiene que analizar es del total de ciudadanos que hayan votado de acuerdo con la lista nominal, de conformidad con los votos que se hayan extraído de la urna y el total de los resultados que hayan sido emitidos de votación en esa casilla. Si estas 3 cifras coinciden, no hay errores en ellas, o en su defecto, si hubiera error, pero no resulte determinante, es decir, que no sea mayor o igual a la diferencia entre el primer y segundo lugar de dicha casilla, no procede la nulidad. Entonces, solamente encontramos 5 supuestos en el Ayuntamiento de Reynosa y 1 en el Distrito 5, donde efectivamente los errores son determinantes y se propone la nulidad. Por eso el proyecto en ese sentido. Y por último, rápidamente, en el correspondiente al Ayuntamiento de Padilla, aquí nada más me parece relevante señalar que el partido actor, que es la coalición parcial, señala que una serie de argumentos en el sentido de tratar de decir que las diferentes elecciones, tanto a gobernador como a ayuntamiento, como a diputados, tuvieron resultados distintos, ¿sí? Que se presenta un diferente número de boletas o de votos, y pretende argumentar una conducta fraudulenta que denominan carrusel. Aquí lo que se está proponiendo y lo que se argumenta en el proyecto es en el sentido de principalmente
Todos los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo para las diferentes elecciones o los cómputos municipales, distritales o estatales, en el caso de la de gobernador, tienen un efecto particular para cada una de las elecciones y por lo tanto no se puede esgrimir como agravio el decir es que en un tipo de elección para el cargo de gobernador el resultado fue distinto a la elección, en este caso, de un ayuntamiento diferente. Entonces, estamos diciendo que efectivamente cada una de las elecciones tiene que tener una independencia, no guardan relación entre sí, ni tendría que haber coincidencia, digamos, en los resultados para las diferentes elecciones. Y al momento de señalar una supuesta conducta fraudulenta, como se señalaba en otro proyecto del magistrado Izaguirre, efectivamente se tiene que probar plenamente y se tienen que demostrar circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo cual en la especie no acontece y por lo tanto no se acredita la causal señalada. Por lo mismo, pues lo que se propone mi ponencia a ustedes es poner a consideración que se confirmen los proyectos en el sentido en que ha dado cuenta el secretario de estudio. Sería la consideración. No sé si alguien tuviera alguna intervención. Solo para reconocer el trabajo de la ponencia, lo leí con detenimiento en el proyecto que nos circularon con antelación y se hace una impugnación bastante vasta de las casillas en los distritos de Reynosa. No obstante, la ponencia a su cargo se dedicó a ubicar cada uno del sentido de los argumentos en las causales de nulidad que establece el artículo 83 de la Ley de Medios y en base a lo que tenemos en los expedientes, que es el encarte, el acta de jornada electoral, el acta de escrutinio y cómputo, pues se argumentó lo que hoy es el resultado de los asuntos que nos pone a consideración. Gracias, magistrado. Señor secretario general de acuerdos, por favor, sírvase a tomar la votación de estos asuntos. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada presidenta Marcela Laura Garza Robles. Con mis proyectos. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Con los proyectos. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor de los proyectos. Magistrada Emilia Vela González. A favor. Magistrada presidenta, informa usted que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN 15/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, resultan parcialmente fundados los agravios hechos valer por la coalición. Segundo, se anula la votación recibida en la casilla 929 contigua 1. Tercero, se modifican los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas, en los términos del considerando quinto de la presente resolución. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría emitida por la responsable en favor de la planilla encabezada por Edgar Eduardo Alvarado García como propietario y Guillermo Rodríguez Rodríguez como suplente, postulados por el PAN. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN 19/2016 se resuelve de la siguiente forma. Primero, resultan parcialmente fundados los agravios hechos valer por el PRI. Segundo, se anula la votación recibida en la casilla 1075 básica. Tercero, se modifican los resultados contenidos en el acta de cómputo correspondiente al distrito 5, con cabecera en Reynosa, Tamaulipas, en los términos del considerando quinto de la presente resolución. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral 05 de Reynosa, Tamaulipas, y la expedición de la constancia de mayoría como diputados electos a la fórmula integrada por Ángel Romeo Garza Rodríguez como propietario y Román Castillo Airola como suplente, postulados por el PAN. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Además, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN 24/2016 se resuelve de la siguiente forma. Primero, resultan infundados los agravios hechos valer por el Partido Revolucionario Institucional. Segundo, se confirman los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral 07 de Reynosa, Tamaulipas. Tercero, se confirma la declaratoria de validez de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral 07 de Reynosa, Tamaulipas, y la expedición de la constancia de mayoría a la fórmula integrada por las ciudadanas Ana Lidia Luébano de los Santos y Leticia Cadena Salinas,
propietaria y suplente respectivamente, postuladas por el Partido Acción Nacional. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por último, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN 29/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, resultan parcialmente fundados los agravios hechos valer por la coalición. Segundo, se anula la votación recibida en las casillas 962 básica, 1045 contigua 1, 1791 contigua 1, 1777 contigua 1 y 1794 contigua 2. Tercero, se modifican los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en los términos del considerando quinto de la presente resolución. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría emitida por la responsable en favor de la planilla encabezada por Maquiester Ortiz Domínguez como propietaria y Migdalia López Hinojosa como suplente, postuladas por el PAN. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos de este pleno del Tribunal Electoral del Estado, siendo las 13:13 de esta misma fecha, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias.